comencemos entonces con el tema en donde nos habíamos quedado, que era pasar de un sistema de costeo por órdenes de trabajo que habíamos hablado antes a un sistema de costeo por procesos. Entonces, el costeo por proceso fundamentalmente se va a centrar, en que una parte importante de los productos queda en proceso. Entonces, imaginémonos esto. Imaginémonos que uno tiene una empresa que produce en 2 departamentos, para hacerlo más simple en principio. Entonces tenemos el departamento 1, entran ciertas unidades que después pasan a un siguiente departamento, y entonces aquí vamos a decir este es el departamento 2. ¿Sí? Entonces vamos a decir, miren, aquí hay unas unidades entrantes que entran a un proceso productivo X. Si pensamos en una fábrica de autos, digamos que pusiste el chasis del auto, listo. Aquí le voy a hacer las molduras, los detalles, etcétera, y después pasan, entonces van a ser unidades traspasadas a un siguiente departamento. Entonces, lo importante aquí es que la empresa podría haber terminado, comillas, terminado el producto en el departamento 1, pero para el efecto del proceso completo no está terminada. Siguen siendo unidades que tienen o que falta algún grado de avance y que entonces siguen estando en proceso en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, esas unidades traspasadas podrían ser perfectamente equivalentes a las unidades entrantes del departamento 2. Entonces, pongámosle aquí que este es 2 y que este es 1, para diferenciarlo. Y luego sí vamos a tener unidades terminadas, y ahí agreguemos el concepto de buenas. Eso es importante. ¿Sí? Por eso en la última clase nosotros ya discutíamos sobre la idea del concepto de costo de calidad. Entonces, uno diría, mira, todo lo que partió acá podría ser traspasado o no. Entonces eso le agrega una complejidad al sistema de costeo por procesos, que es que una parte de tus unidades va a quedar como inventario de productos en proceso. Entonces vamos a tener un inventario inicial de productos en proceso, y vamos a tener también una parte que va a ser inventario final de productos en proceso. Inventario final de producto en proceso. Entonces, como podrán suponer, lo que quedó en un mes por terminar es lo que el siguiente mes va a ser el inventario inicial. Entonces, si esto fuese abril, te quedaron 100 autos por pintar, el siguiente mes, en mayo, parto con esos 100 autos como inventario inicial de productos en proceso. Entonces, obviamente, pongámosle aquí 1, y aquí vamos a tener entonces obviamente el inventario inicial de productos en proceso T2, y aquí va a quedar el inventario final de productos en proceso en el departamento 2. ¿Sí? Entonces acuérdense que la lógica para que funcione un sistema de costeo por proceso es que todas las unidades son iguales. Entonces tú haces todos los autos iguales, independiente que sea el mismo color, son iguales en términos de los costos que se aplican. Me demoro el mismo tiempo, lo hago con el mismo proceso, con los mismos materiales, mismas máquinas, listo. Entonces avanzan uniformemente a través del proceso productivo y pasan por las mismas etapas, dedican el mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en alguna parte del proceso productivo, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, tú vas a decir aquí ya. Aquí vamos a hacer un corte y vamos a decir existe un punto de inspección. ¿Sí? Y entonces en ese punto de inspección uno va a encontrar daño. Y el daño, y eso era lo que veíamos el último miércoles antes de ir a la semana de receso, que podría ser normal y podría ser anormal. ¿Sí? O sea, Entonces, anormal por falla aleatoria. ¿A eso se referencia? podría ser por varias cosas. O sea, nosotros dijimos, mira, podríamos separar los costos que se generan en los costos que producen calidad y en los costos de fallar.
Era una de nuestras definiciones. O podríamos verlo desde la lógica de costos que agregan valor, los de prevención, costos que no agregan valor, los de inspección, y costos que destruyen valor, los de falla interna y los de falla externa. O podríamos verlo de otra forma. Hay un daño que es inevitable y hay un daño que es evitable. Entonces, miren, voy a ocuparla acá arriba mejor porque ahí me quedo medio abajo. El daño normal, y voy a poner acá grande, daño. El daño normal, ¿lo puedo evitar o no lo puedo evitar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Las Además máquinas van que a funcionar perfecto siempre? No. No. Entonces, hay una parte que es el daño normal que es inevitable. Y hay otra parte que es anormal que es evitable. Y eso va a determinar si eso es parte del costo o no. Piensen que esto, si volvemos como a la clase 2, decíamos, mira, tenemos este ejemplo que el McDonald's y que tú pediste una hamburguesa plain queso y tú eres alérgico al queso. Entonces, ¿qué hace el McDonald's si te la dio con queso con la hamburguesa? ¿Qué hace? Si La te- otra. La La bota. otra. Listo. Y decíamos ya, la hamburguesa podría tratarse de dos formas, porque tú la botaste. ¿Es normal que te pase eso? Sí. Sí. Ya, entonces si estuviera dentro de un rango normal, y ahí por eso en el capítulo anterior ustedes dijeron, si sigue una distribución normal, si tiene el método de Pareto, ya hay millones de métodos estadísticos para contabilizar cuánto considera normal. Pero si es normal y en el fondo es inevitable, entonces ¿cómo lo vamos a tratar? Como un Como un costo del costo. producto. Eso es. Y por el otro lado, si es evitable, entonces ¿cómo lo vamos a tratar? Gasto. Eso. Pérdida. Pérdida más Pérdida. exactamente, pero en el fondo cumple el mismo propósito de una pérdida del periodo. Entonces fíjense que en este caso va a ir a dar al estado de resultado, al tiro. La empresa puede haber vendido cero y va a perder igual el daño anormal. En cambio, en el caso del costo, va a ir como un activo, entonces va a ir al estado de situación financiera. ¿Se entiende? Bueno, es que yo tengo, las personas normalmente echan a perder 2 hamburguesas de cada 100. Bueno, el 2% es normal. Todo lo que esté por encima del 2% es pérdida, es una exageración. Entonces, la empresa muchas veces no tiene que tratar de concentrarse y tratar de reducir las fallas a cero, porque nosotros ya dijimos que tu óptimo no es tener una calidad del 100%. Acuérdense el gráfico que hicimos como clase 2, que decíamos que en el fondo es lo mismo para el sistema de costeo. Decíamos, mira, un sistema de costeo muy preciso es muy costoso administrativamente, pero si en realidad fallo poco, bueno, la calidad es igual, pues y eso hacíamos el miércoles. Dijimos, mira, si tengo una calidad del 100%, seguro que el costo de falla es cero, pero el costo de producir la calidad para no fallar nunca es altísimo. Quizá el óptimo es fallar algo. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que la empresa no se tenga que concentrar en el daño normal, se tenga que concentrar en eliminar el daño anormal, lo cual no quita que la empresa pueda reducir sistemáticamente el daño normal. Por eso las empresas van a procesos 6 Sigma, Lean Cost, etcétera, que tratan de optimizar la producción para fallar lo menos posible. ¿Cierto? Pero para reducir el daño normal, tú tienes que tener otras máquinas, empleados capacitados, son inversiones en producir calidad. En cambio, el daño anormal tiene que ver con fallas. Entonces, pues, es más fácil de reducir en el fondo. Se toma las medidas adecuadas, etcétera. No requieren grandes inversiones. ¿Sí? Entonces, las empresas como que ponen más atención en el daño anormal, porque en el fondo es extraordinario, no es recurrente. ¿Sí? Entonces, cuando uno está pensando en las unidades dañadas, voy a colocarlo por acá, pero voy a ocupar otro color. Este. Vamos a decir, mira, unidades, mejor pongamos falla productiva.
para entender bien el proceso. Tus unidades de la falla productiva pueden ir en varias líneas, esencialmente en 3 líneas. Pueden ser unidades defectuosas, pueden ser unidades dañadas y pueden ser desperdicio, ¿sí? O desecho a veces. Entonces, una unidad defectuosa, pensemos solamente en la empresa que fabrica autos. Bueno, tu unidad defectuosa es una unidad que en realidad tiene un rayón. ¿Se puede arreglar eso? Sí. Sí, listo. Sí. Entonces la empresa lo que hace con la unidad defectuosa es llevarla a reproceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si reprocesarlo o no? Bueno, es una de las cosas que vamos a evaluar en la última parte del curso, tomar decisiones. Entonces, si tú tienes una unidad que salió no bajo los estándares de calidad, pues no piensen que se rompió nada, sino que, mira, no se le ven 5 píxeles a un televisor de 50 pulgadas. ¿Qué hago? ¿Le cambio la pantalla o no le cambio la pantalla? No. ¿Depende del costo? Ya, eso es. Entonces, ¿el costo contra qué lo comparo? La utilidad ¿Qué utilidad? que te trae venderla. Al venderlo. Pero si no lo vendo, ¿qué podría hacer? 0. No sé si cero, ojo. Denle otra ¿Venderlo? vuelta. ¿Y eso? Podría ser negativo, o sea, si lo arreglo o no la vendo, depende. No, O pero ocuparlo para otro producto. pero si Eso viene fallado, ¿lo puedo vender? No. ¿Seguro? Más barato, ¿no? Ah, Ser Por ahí va. barata. Por eso que los outlets se han desarrollado mucho, porque las empresas dicen, bueno, lo que antes botaba, ahora lo puedo vender. Quizá inclusive no recupero ni el costo, pero recupero algo. Pues entonces, entre botarlo a la basura y recuperar algo puede ser. Entonces, lo que evalúa la empresa para saber si reprocesar esa unidad o no es, dice, mira, yo lo voy a reprocesar y me cuesta 30 lucas. Si yo voy y lo vendo en el outlet, tengo que hacer un descuento de 70 lucas, lo reproceso. Pero si tengo que hacer un descuento de 10 lucas, no lo reproceso. ¿Se entiende? Me conviene venderlo en el outlet porque el margen bruto que va a quedar con la unidad reprocesada es más bajo que me va a quedar con la unidad sin reprocesar. Entonces no reproceso. ¿Se entiende? Pero lo que va a incrementar es el precio entre que tú lo vendas como una unidad perfecta o una unidad dañada. Bueno, una empresa no va a decir dañada, pero de segunda mano, es un concepto más comercial. ¿Se entiende? Entonces tú dices, bueno, en el outlet, no, es que le falta un botón, es que el calce no es perfecto, listo, bueno, todos esos productos tienen algún daño que quizás es imposible de reprocesar además, porque imagínate, tú eres Falabella, importaste 10.000 poleras y te llegaron 50 malas. ¿Qué hago? ¿Las devuelvo o no las devuelvo? No, porque la compraron por volumen. Ya, entonces tendría que volver 10.000 o nada. Entonces tú tienes que decidir si aceptar o no el producto. Ya, si lo acepto, tú dices ya 9.950 quedaron buenas, pero podría recuperar algo con las 50. Si yo las mando a reprocesar, el proveedor te dice ya, pues mándalo de vuelta. Bueno, me va a demorar 3 meses en enviarla, después que me la envíe de vuelta reprocesada otros 3 meses, hay que pagar shipping, hay que pagar landing, hay harta plata entre el despacho y los impuestos y cuestión, hacer nota de crédito, es una lata. Bueno, ese reproceso es tan caro que prefiero ir y venderla a descuento. Chao, y para eso tengo un outlet. Y entonces hay muchas empresas que se dedican a hacer eso, porque por ejemplo, en la moda es muy obvio. ¿Cuándo se acaba la temporada otoño-invierno? ¿En qué mes? ¿Septiembre? Agosto. Agosto. ¿Sí? ¿O ahí, Julio. o ahí parte? No, pues se termina. Aquí termina. Es que depende porque a Ah, los proveedores les piden mucho antes, ¿o no? Ya, pues, pero depende en qué hemisferio trabajo. Entonces, por ejemplo, hay una empresa australiana que le da muy bien, que va, compra todo lo que sobró en el hemisferio norte y lo vende en el hemisferio sur. Entonces va y te agarra todos los inventarios que te sobraron y los vendo.
Sara, mira, roto las colecciones entre mis propias tiendas porque ahora va a ser un estreno en la otra parte y cumple con mi política de que las mismas colecciones no se repitan más que tantas semanas en cada tienda, etc. Entonces, la empresa han encontrado una alternativa a tener que botar todas esas unidades. ¿Sí? Y hay empresas que solo se dedican a tomar esas unidades y son muy eficientes en eso. La liquidadora de los terremotos, de los choques, etcétera, y dicen, bueno, mira, yo puedo esto despedazarlo y bien. Ah, ya, mucho mejor, porque en verdad yo no me dedico, yo soy una aseguradora, pero me entregaron este auto que es una chatarra. Bueno, pero mira, yo lo vendo acá por pieza y recuperamos el 20%. Ah, ya, algo es algo. Suma, ¿entiendes? Entonces la empresa podría decidir reprocesarla. O si están dañadas e irremediablemente está roto, entonces no hay cómo reprocesar. Ajá. Que no me queda bien claro como el concepto de reprocesarla. Es como mandarla a que pase todo el proceso de nuevo, No sé si todo el proceso. o mandarla a arreglar. Eso, cómo arreglarla. Porque en el Ya, ya, fondo la saco de este proceso, o sea, no sigue estos dos departamentos, sino que hay un departamento alternativo que en el fondo, no sé, pues, se te rompió la luz del auto. Entonces, o le falló la batería, hizo cortocircuito, ya, pero no es que tenga que hacer todo el chasis de nuevo y volver a pintar e instalar el baúl, la radio, el motor, no, solamente van y le van a hacer ciertos ajustes. Entonces, un departamento que está aparte del de reproceso. Entonces, Ya, si bacán. usarla o no depende ahí como en cada situación particular. Ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Estos son daños normales o anormales? ¿O todos? Ambas se pueden reprocesar. Son como diferentes tipos de daño. Podría ser que tú encuentres algún daño normal que se reprocesa. Entonces tú dices, mira, de todas las daño normal se pueden reprocesar la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad está dañada irremediablemente. En el fondo se te quemó un auto. No hay nada que hacer. ¿Entiendes? O tú Entonces, se te cayó y se rompió. Chao. No, pero es que el borde quedó disparejo. Se puede pulir. Pero si a ti se te rompió una ampolleta, un vaso, no hay nada que hacer. entonces las defectuosas son las que uno las manda a reprocesar y las dañadas serían las que uno vendería a descuento. Si es que hay algo. Por eso que la dañada, pensemos que las defectuosas son las que uno podría vender. La dañada es un asco, una basura. Ya. No se puede hacer nada. ¿Se entiende? Pero bueno, en la actualidad no se puede hacer nada, pero podría darse otra situación. Por ejemplo, los desperdicios, podríamos pensarlo de otra forma. En el fondo, las unidades dañadas, voy a ocupar otro color. Podríamos decir, mira, las defectuosas y las dañadas tienen valor de reventa. Y los desperdicios, desechos, y ahí depende como un poco del libro, no tienen valor de reventa. Pero, profe, si es que yo hago muebles, por ejemplo, y me sobra acerrín, es un desperdicio y Bueno, eso sí tiene valor de reventa. justo iba a ir a eso. Podría ser que tiene valor de reventa o que no tiene valor de reventa. Justamente cuando yo corto madera, hay acerrín. Entonces, si tú se lo vendes a una empresa de aseo y la empresa de aseo viene y lo agarra de tu piso nomás y después lo pesa y te lo paga, listo. Entonces, porque podría darse la lógica a un desperdicio es que tú no lo controlas. Dice, ¿cuánto acerrín hay? No, no tengo idea. No va a estar contando el acerrín. Porque en el fondo es un subproducto. ¿Entiendes? No es un producto principal, pero tú podrías decir, no, es que yo tengo un aserradero y el 30% de mis ingresos proviene de vender el acerrín. Ah, bueno, eso podría ser. O tú tienes una empresa textil donde una parte importante de tus costos se amortiguan, digamos, en el fondo yo recupero parte de los costos por los subproductos. ¿Se entiende? Ahí depende de una definición de la empresa. Cuando nosotros hicimos costeo por absorción y costeo variable, dijimos, mira, tengo una empresa que extrae cobre, pero además sale zinc, molibdeno, plata, oro. Bueno, tú podrías decir, pero el oro es caro, y la plata también. Entonces, quizás si eso es mucho del total, tú lo vas a tratar como que son varios productos, coproductos. O tú dices, no, yo solo me dedico al cobre y los otros son subproductos, que fue como lo tratamos. Dijimos, ya, esos ingresos en realidad como yo no los voy contando, no tengo un inventario, una tarjeta de existencia para eso, solamente reducen costos de generar mi producto principal en el fondo. Entonces ahí depende si la empresa lo vende o no lo vende, si lo puede contabilizar, lo controla cuánto hay o no lo controla cuánto hay.
Entonces, en el caso de que sea como un subproducto que no tiene control, es un desperdicio. En el caso de que sea un subproducto, a ver de nuevo. En el caso de que sea un producto que no tiene control, Ya, o sea, es que porque es un desperdicio cuando es algo que yo produzco o algo que consecuencia de lo que yo produzco. Eso es lo que no me quedó claro. o sea, siempre es dado que tú fabricaste. Pero digamos en el sentido del desperdicio es que no voy a recuperar nada. Ya, ¿Entiendes? Entonces, insisto que ahí ya viene más de un tratamiento que va más allá de lo que nosotros queremos ver, que si tú lo defines como un coproducto o como un subproducto. Nuestro tratamiento más obvio, y que ya lo tratamos de hacer una vez, era que es un subproducto. Entonces, en la lógica del subproducto, lo que va a ocurrir simplemente es que la empresa va a decir, mira, yo me gasté 10 millones en hacer muebles, pero vendí ese ring por 500.000, entonces en realidad en el neto me gasté menos plata. ¿Se entiende? Me gasté 8.500 o 9 millones y medio. ¿Sí? Profe, Está bien. ¿cómo se supone que se evita un daño anormal si se supone que no se conoce, o sí? Por eso, por eso tú vas a corregir, puedes decir, bueno, ¿por qué? No es que, mira, la cámara de frío falla. Ah, bueno, hay que corregir la cámara de frío. O mira, los trabajadores ahora están trabajando en otras condiciones, tienen más miedo, hay que tener alejamiento, etcétera. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden prevenir. O tú dices, bueno, es que nos va a costar, no hay plata para arreglar la cámara de frío nomás, hay que aceptar una siguiente tasa de daño normal. ¿Entiendes? Como que esos son como las señales de alerta que la empresa va a mirar para ver si podría corregirlo o no podría corregirlo. Porque podría ser que tú cambiaste al proveedor de materiales y ahora estos materiales se rompen más rápido, ¿no? Pues entonces tu tasa de daño normal que debes aceptar es más alta porque aceptaste un proveedor más barato, ¿no? No cumple con los mismos estándares de calidad. Pero se supone que se evita después de que ya pasó, ¿no? A futuro, como que es para planificar los siguientes costos. O sea, tú ya rompiste, no sé, te hiciste mal 20 hamburguesas, ya, si aceptabas 2, hay 18 hamburguesas que son daño anormal, pero tú vas a decir, oye, pero el 20% de las hamburguesas mal hechas, sí, es que no sé, no. Bueno, lo he hecho, lo cambio, la máquina está fallando, se queda pegado el timer, anda a saber tú, y después tú vas a tratar de corregir eso, vas a investigar sobre costos que ya en el fondo están incurridos. No va a evitar que yo pueda manejar que haya menos pérdida en ese periodo, si ya están devengadas, pero va a tratar de evitar que a futuro hayan más pérdidas. ¿Entiendes? Profe, Sí, sí, ¿puede dar gracias. un ejemplo de desperdicio? De desperdicio, los Ay, retazos, los retazos del mundo textil. Yo corto las telas y me sobran la hilacha. La hilacha no tengo nada que hacer, pero los retazos podría ocuparlos, por ejemplo, para rellenar los sacos de boxeo. ya, y en Entonces, cualquiera de los dos casos es desperdicio. claro, es que nosotros no vamos a entrar en eso, pero por ahí podríamos decir ya, desecho es que no tiene ningún valor, desperdicio es que podría, pero como que ahí hay hilar bien fino, y ahí como que no hay una conclusión general, y no queremos ir hacia allá tampoco, solamente que podrían existir o no. Entonces alguien podría decir, no, pues los retazos son otro producto, un producto que está defectuoso y que no lo voy a reprocesar, pero podría ser que se incluya, por ejemplo, mira, voy a guardar esta pantalla y voy a pasar a la siguiente. La industria de las bolsas plásticas, que obviamente ahora está, pero en la muerte misma, hace esto. Para hacer una bolsa plástica, ¿cómo creen que hago una bolsa plástica? ¿Cómo hago físicamente una bolsa plástica? ¿Nadie se imagina? ¿Un molde? Ya, pero no con la forma de la bolsa, sino que hago una hoja de carta y le corto un pedazo. Hago eso. ¿Sí? A mí me tocó valorizar en un momento una empresa que se dedica solamente a hacer bolsas plásticas. Entonces le corta eso y fíjense que aquí van a quedar las mangas. Y entonces, ¿qué hago con este pedazo de acá?
¿Lo voto? Sí. No sé para qué se podría ocupar. Lo borro. Hacer utilizar. bolsas más chicas, ¿o no? Ah, podría ser. Alguien me podría decir, bueno, es que esto es el 10% de la bolsa más o menos, de la superficie. Entonces Y alguien si podría decir, juntáis hago todas, bolsas súper chicos. Perdón, ¿qué cosa? si vais juntando todos los pedazos que sobran y así más bolsas, o no se puede. Se puede, eso hacía esta empresa al menos. Si allá, pues estos 10 los junto con otros 9 y chao. Y ahora me queda una bolsa. Entonces, ¿qué hacía? Granulaba esta. Entonces te quedaba así como que fuera, no sé, como una semilla y la volvían a meter a la máquina y de cada 10 bolsas sacaba una nueva. Pero Entonces eso no sería perdía nada. reproceso. Eso, Antonia, de nuevo, sería. Eso no sería reproceso. Por eso ahí dudo de los desperdicios, porque están entrando a reproceso del Bueno, desperdicio. Bueno, es que eso es. Entonces, como que el desperdicio tiene un valor, pero solo tiene un valor para esta empresa, porque nadie te va a comprar eso. Por eso que depende mucho de la tecnología. Entonces, no hay como una receta que le diga, no, es que todas las empresas hacen eso. No, pues hay otras que votan eso. Las empresas en India votan ese pedazo nomás. Depende mucho de la regulación ambiental que tengan. Entonces, y depende de la innovación que tenga la empresa. Porque, miren, los basurales, una parte importante de sus ingresos provienen de la venta del metano. Tener la basura en un basural genera mucho metano y el metano es un gas caro. Entonces las empresas se dieron cuenta que podían obtener eso y generaron procesos y invirtieron en tecnología para capturar ese tipo de gases y le genera una parte no menor de los ingresos. Entonces uno podría decir, bueno, es que ahora no existe, pero eso no quiere decir que mañana no existe una forma de aprovechar esto. ¿Se entiende? Entonces, podría ser, por ejemplo, que tú no te habías dado cuenta que tener el comportamiento de compra de las últimas 10.000 compras de 1 millón de clientes es una base de datos muy valiosa, pero la venta de información parece ser una de las mayores fuentes de ingreso de ciertas empresas de tecnología. Bueno, es que hace 10 años no pensábamos así. Ahora se piensa así. Entonces, podría ser que la empresa de repente diga, no, aquí hay de dónde sacar plata. O ahora la tecnología para reprocesar es muy cara, entonces lo consideramos daño y lo botamos. O lo descartamos y alguien lo retira esto, no sé, por los que van juntando los metales de las empresas. Entonces, listo, por los que van reciclando. Pero eventualmente podrían pagarte, podrían no pagarte, depende. Y eso depende de cada empresa, en el fondo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, miren. O sea, profe, Ajá, Cristóbal. al final depende qué tan costoso sea para la empresa hacer el reproceso. Eso es por eso que cada empresa va a tomar esa decisión. Si la empresa está preparada para reprocesar, porque tú dices, ya, pues que no tengo una línea de montaje al lado, solo hay una. Entonces las ampolletas que se rompan o las botellas que se rompan, chao, no hay una paralela. No voy a detener todo el proceso para arreglar una botella porque voy a frenar 10.000. ¿Se entiende? Entonces depende mucho de cómo se haya planteado el diseño productivo de la empresa. No es que todas estas unidades siempre se van a reprocesar. Quizás no hay nada que hacer. Te quedó mal hecho el auto. ¿Lo puedo desarmar o no lo puedo desarmar? Te quedó mal hecho el cátodo de cobre, no te quedó plana la plancha, te quedó elevada. O no sé, pues no tengo cómo empacarla, no tengo cómo meterlo en un container. Y así suma y sigue. Entonces, depende de cada empresa. No hay, igual que todo este curso, no hay una receta. No hay una ¿Profe? receta. Ajá. No entiendo por qué esta sería una falla productiva, en la de la bolsa. Si al final siempre es como que es así se diseñan las bolsas. Por eso, pero no es perfecta. O sea, como que podría no desperdiciarse ese pedazo. Sí, claro, podría no Ah, ya. desperdiciarse. O sea, tú podrías haber hecho el molde sin eso y entonces no perder el 10%. Pero a la Sería empresa le como, parece que es más eficiente hacerlo de esta forma y reutilizar el 10% a que no. Entonces, y en este caso, porque miren, por ejemplo, si tú talas árboles, ¿qué es lo primero que le corta al árbol en una empresa forestal? La hoja, Ya, listo. ¿Y qué hago con la hoja? la foto. O las podría ocupar para hacer energía. Entonces ya le saco las hojas primero,
pero después voy a talar todas las ramas, porque las ramas no te sirven. Después la corteza, y puedo agarrar todo eso, y en vez de tener que pagar por la energía, yo tengo mi propia fábrica de energía, y ahí entonces en mi planta productora de energía ocupo biomasa, que es muy barato para las empresas que producen biomasa, pero alguien dice, no, es que yo talo, no sé, 100 árboles al día. No da para tener una central hidroeléctrica propia, o sea, perdón, una central eléctrica que no sea con agua, que sea con biomasa. Pero tú talas 800.000 árboles al día, te conviene tener, depende. ¿Se entiende? Entonces depende de cómo la empresa haya diseñado su proceso productivo, si le permite reutilizar eso o no le permite reutilizar eso. En el fondo, alguien tendrá serrín, pero es tan poco que no es conveniente ni para ti envasarlo, porque no tengo cómo envasar el acerrín, ni para una empresa de aseo venir a buscarlo, porque tú produces 1 kilo de acerrín al día. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuándo lo van a venir a buscar? Cuando tenga, no sé, 200 kilos de acerrín. Oh, es que eso van a ser 3 meses y vamos a estar hasta las rodillas de acerrín. No, ya lo botamos nomás. Eso podría pasar en una empresa más chiquitita. Entonces, como que no toda la mueblería en el fondo van a obtener el ingreso del acerrín, pero podrá haber algunas que sí, y otras que no. No, insisto que no hay una receta. ¿Sí? Entonces, un problema para el costeo por proceso es cuál es el sistema de flujo de existencia. Entonces uno podría decir, mira, puede ser FIFO, el primero que entra, el primero que sale, first in, first out. Podría ser el costo promedio ponderado. Podría ser el último que entra, el primero que sale, last in, first out. Podría ser el primero que expira, el primero que sale. Podría ser lowest in, first out. El de menor valor sale primero, o podría ser al revés, podría ser highest in, first out. Entonces, el de mayor valor sale primero. Podría ser varias cosas, pero aquí hay que suponer algo. Entonces uno va a decir, mira, pensemos que esto es la línea productiva. Entonces voy a cambiar de color. Tú tienes que aquí hay unas unidades que entraron. Pongámosle unidades iniciadas en el periodo. Y aquí hay unas unidades que salen, unidades terminadas. Entre medio te quedaron, no sé, inventario final de producto en proceso al 80% avance. Y acá te quedaron inventario final de producto en proceso al 50%. Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Esos circulitos son cada apartamento o...? No, es como las ruedas de la Ah, línea ya, productiva. ya, bueno. ¿Mm? Entonces, uno va a decir, mira, de estas unidades, ¿cuáles son las primeras que voy a terminar sí o sí? Si todas avanzan en el mismo proceso, todos iguales. ¿Cuáles son las primeras que termino? Las primeras que entran. ¿Mm? ¿Cuáles fueron las primeras que entraron? El 80% de las unidades finales, esas, ¿no? Ya. Inventario final de producto en proceso que equivale al 80% de avance. Entonces, después de esta, ¿cuáles termino? Las del 50%. Ya. Y fíjense que estas son del periodo anterior. ¿Entiendes? La había empezado en abril. Ya, y ahora las terminé en mayo. Y obvio que si había avanzado algo, entonces uno iba a tener que, esto iba a ser más. ¿Se entiende? Entonces, digamos que aquí lo que uno va a hacer es, las terceras van a ser estas. ¿Por qué? Porque uno va a tener que hay ciertos productos que tienen un recurso que es dicotómico, vamos a decir, o uno que es uniforme. Entonces vamos a decir, mira, tú podrías decir, voy a cambiar a naranjo. Tú podrías decir, por ejemplo, aquí le aplico el material directo 1. Voy a hacerlo bien simple. Y aquí, al final, le aplico el material directo 2. ¿Ya? Y durante todo el proceso productivo, se va depreciando la fábrica, las maquinarias, le voy aplicando electricidad, trabajadores, etc. Entonces voy a decir, mira,
Estos son la mano de obra directa más los CIF. Pensemos en los costos de conversión, para partir, no una receta. Entonces, digamos esto. El inventario que avanzó hasta el 80%, voy a ponerlo aquí al lado, material directo 1, material directo 2 y los costos de conversión. ¿Qué por estas unidades que llegaron hasta aquí, hasta esta parte del avance, qué porcentaje del material directo 1 tienen? El 100%. El 100%. Del material directo 2, ¿cuánto tienen? 0. 0. ¿Y de los costos de conversión? El 80. El 80. Oh. Listo. ¿Se entiende? Que esto fue algo que ya habíamos hecho como el lunes anterior o antes inclusive con la unidad equivalente, como hace 3 semanas. ¿Sí? Entonces, hagamos el mismo cálculo acá con el inventario que avanzó hasta el 50%. ¿Qué porcentaje tiene del material directo 1? 100%. 100. ¿Del 2? 0. 0. ¿Y de los costos de conversión? 50. 50. Ya, pues entonces obviamente las que inician el periodo no tienen nada, ahí no tiene sentido hacerlo. Entonces, lo que nosotros habíamos acuñado era el concepto de una unidad equivalente. ¿Qué es una unidad equivalente? Por un punto premio. Las que se pueden medir como... Era lo que hablamos, si es que tenemos 2 botellas a medio llenar, equivalen a una botella a llenar completa. Listo. Las un que no punto están premio. terminadas, pero se consideran como terminadas. Listo, otro punto, es cierto. Son dos buenas explicaciones de que una unidad equivalente. Una unidad como si hubiese estado terminada. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera 10.000 unidades que solamente avanzaron la mitad del proceso, es como si 5.000 unidades hubiesen avanzado todo el proceso. O si tengo, invento, 5.000 unidades que avanzaron el 80% del proceso, es como si 4.000 unidades hubieran avanzado todo el proceso productivo. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a ocurrir en ese caso es que la empresa va a tener que tener para ciertos recursos una cantidad de unidades equivalentes que es distinta para los otros recursos. Entonces vamos a decir, mira, tu producto tiene recursos dicotómicos, que en el fondo es todo o nada. El material directo en este caso. ¿Se entiende? Si tú pasaste por el principio, te pusieron el chasis del auto. Si tú llegaste hasta el final, te pusieron un sticker. Si no, no te pusieron el sticker. Y chao. O cuando hablamos de las bebidas, bueno, este es el envase de la bebida. Y al final, ¿qué pongo? La etiqueta. La La tapa. etiqueta. La tapa con la etiqueta. ¿Sí? Listo. Entonces, no, es que yo voy imprimiendo en la botella, entonces podría ser que parte de los costos de conversión. ¿Se entiende? Entonces, con el dicotómico, binario, sí que o tiene el 100% o tiene el 0%, pero no tiene una proporción de eso. Y los otros no, pues los otros son recursos homogéneos. Entonces, estos se aplican uniformemente. Entonces yo fui llenando la botella, si avanzó la mitad del proceso, tiene la mitad del líquido, listo. O se depreció la mitad de las máquinas, ocupé la mitad de los trabajadores, la mitad de la electricidad, etc. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener esos dos tipos de recursos. Y eso nos lleva a decir, mira, las primeras que se van a terminar, sí o sí, son las que estaban más avanzadas en el proceso. Entonces tiene sentido ocupar FIFO. Como yo hago botellas de bebida, ¿hay alguna diferencia entre una botella de bebida y otra? No. No. Entonces todas más o menos cuestan lo mismo, así que costo promedio ponderado tiene sentido. Lo que pasa es que LIFO quizás ya no tiene tanto sentido. Obviamente hay algunas razones para que LIFO haya sido prohibido para IFRS, no sé, esto es contabilidad 1. Es prohibido porque si tú dices last in, first out, las últimas unidades que produje son las primeras en salir, las que van quedando en la bodega son las más antiguas. Entonces, como la contabilidad bajo IFRS está bien concentrada en el concepto de fair value, tú vas a decir, mira,
lo mejor que tengo para el fair value es el precio de mercado. Y si no tengo el precio de mercado, una segunda categoría es el costo de un activo similar o costo de reemplazo. Y en última instancia, el valor presente de los flujos de caja. Entonces tú dices, bueno, si tú tienes una cantidad de botellas disponibles siempre en bodega porque estás despachando, cada vez que saco botellas, meto botellas también, por eso que voy produciendo. Listo. Entonces, si tú estás dejando las bodegas al costo más antiguo, el costo de producción 2020 va a ser igual al costo de producción del 2010. No. 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 Entonces, como que tu inventario refleja una inversión en el inventario o un valor que es irrelevante para tomar decisiones. Entonces, como queda desactualizado, no tiene sentido. En especial cuando hay ambiente inflacionario, en la que en el fondo los costos aumentan solamente por la inflación. Entonces, LIFO no tiene sentido para IFRS por esa razón. En Estados Unidos es muy utilizado, el US GAAP deja, no tiene el problema de IFRS, pero tiene una razón tributaria. Si tus costos van subiendo y yo muestro en el estado de resultados los de mayores costos, ¿qué va a pasar con tu utilidad? Disminuir. Disminuye. Y si baja la utilidad, ¿qué pago menos? Impuesto. Impuestos. Por eso que como el Internal Revenue Service te deja en Estados Unidos, las empresas ocupan LIFO. Pero las empresas también dicen, mira, voy a mostrar algo que llaman la reserva LIFO. Y la reserva LIFO dicen, mira, como IFRS y la US GAAP tienen convergencia algún día, vamos a tener que movernos a FIFO. Y cuando nos movamos a FIFO hay que hacer esto. Entonces mi inventario vale 4.000 millones de dólares, pero tengo una reserva de LIFO de 1.500. Entonces cuando yo me cambie a FIFO, la suma de ambos va a ser 5.500 millones de dólares. ¿Se entiende? Y la pueden presentar. No hay problema en ese sentido. ¿Sí? Entonces lo que uno dice esencialmente, mira, podría ocuparlo para los efectos de contabilidad financiera o para contabilidad tributaria. Lo que pasa es que para contabilidad gerencial, que es lo que nosotros estamos viendo, no puede ser. Porque para que los últimos que entraron sean los primeros que salen, debería pasar algo como esto. ¿Y eso puede pasar físicamente? ¿Puede ser que las La botellas que unidad, acabo de hacer se terminen antes que las que ya estaba haciendo? no. No, es imposible. Que no, Porque todas pasan el mismo proceso. No hay de que no otra. tiene sentido tampoco. Porque al Podría final tener sería retrasar las del 80% y las del 50%. Pero podría tener sentido, po. En un costeo por órdenes de trabajo, sí. Porque si tú estás arreglando un Toyota Yaris y llegan con un Aston Martin, seguro que arreglo primero el Aston Martin. ¿Por qué? Que van a pagar más. Y yo puedo cambiar el diseño productivo. Fíjense que por eso que esta parte, el cómo está diseñada tu empresa es lo más importante. Tú dices, bueno, pues ese lo puedo sacar, lo estaciono en la calle, este lo arreglo primero, y el otro me demoro nomás y da lo mismo. O por eso que cuando tú recibes un pedido especial, tú puedes decir, no trabajo los fines de semana, pago el triple. Ah, sí, trabajo los fines de semana. ¿Se entiende? Pero aquí tú no puedes hacer eso. Termina primero estas botellas, no se puede. No puedo tener la línea. Es imposible. No hay una forma de hacer eso. ¿Se entiende? Que son todas iguales también. Por eso. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué voy a terminar estas primero? Si, bueno, yo le puedo agarrar las que ya terminé, que iban al 80, y vendérselas al mejor postor. No tiene sentido detener la línea productiva para que estas se terminen primero si son todas iguales. Nadie va a distinguir si provienen del 80, del 50 o del 0. Entonces es un problema solamente para el sistema de costeo de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, como no puede pasar eso de saltarse, carece de sentido el IFO. Voy a ponerla. ¿Se entiende? Y entonces tienen menos sentido todo el resto. Las primeras que expiran. Que ojo, esto no quita que la empresa no ocupe el IFO, pero después vaya a la bodega y con los productos terminados sí ocupe el IFO. O ocupe FEFO. Alguien en la sección de la mañana a las 8:30 me decía, pero ¿qué pasa si yo soy una empresa alimenticia? Obvio, tú funcionas bajo FEFO. El First Expired, First Out. El primero que expire es el primero que va a salir. Toda la lógica.
pero no para los productos en proceso. Aquí estamos concentrados solamente en la parte de fábrica. En la fábrica no puede pasar eso, porque alguien me decía, pero es que yo soy una empresa agrícola. Sí, pero tú miras todas las manzanas que estás empacando en una empresa de packaging. Ya, ¿cuál va a vencerse primero? No tengo idea. Entonces tú decir, bueno, que tú vayas a hacer el supermercado y las que están más maduras lo pongas, o sea, el Jumbo clásico, están listas para el día. La otra le pone una etiqueta que dice 1 a 2 días, de 3 a 4 días. Entonces, listo, uno va y uno sabe que las que están más maduras tienen un precio, la otra, entonces listo, pues el Jumbo ya lo tiene súper pensado y pone los yogur que están por vencer. O, por ejemplo, si la carne vence en el día, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago vender al tiro? ¿Cómo? Descuento. Descuento, pues al tiro. Eso es, entonces ya 50% descuento todas las carnes. Y tengo preparado un comercial que eso va a pasar. Entonces en algún momento del año lo tiro. Así ya, hay que comprar carne. O hay que comprar lácteos. O no sé. El líder hace eso normalmente. Pues entonces dice, mira, todos los productos a Luca. Ya algunos son que van a vencer. Listo, a Luca. ¿Se entiende? Y eso ya está hablado con los proveedores, todo. Entonces, por ejemplo, Soprole, cuando el Unimarca hace el super lechazo o algo así, Soprole ya sabe que tiene que poner todos los yogurts, los quesos, todo a un precio que ya acordaron, pero va a aumentar mucho el volumen. Entonces, quizás baja el margen por unidad, pero aumenta la cantidad total. Está hablado con los proveedores. ¿Se entiende? Entonces, eso podría ser una alternativa y físicamente puede funcionar con FEFO si no hay ningún problema. Lo que pasa es que en la parte de producción carece de sentido. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer solo para efecto del curso es solamente ver costo promedio ponderado. No, se podría hacer FIFO, pero necesitábamos 2 semanas más. O sea, hace muchos semestres que no lo hacemos así porque en el fondo esto uno entiende la lógica. Aquí tu problema gigante es con los productos en proceso. ¿Se entiende? Entonces, eso va a hacer una diferencia significativa en cómo la empresa se plantea deshacerse de los productos, que si falla, que si se pudre, no se pudre. Bueno, el sistema de costeo se adapta a cómo funcione tu negocio real. ¿Sí? Entonces, ¿cómo meter esto a los números? Voy a poner guardar antes que se pierda. Vamos a hacer el método de 4 pasos. Profe, una duda corta antes de... que ¿los costos de conversión siempre van a ser homogéneos? No, solo los puse como ejemplo, pero podría ser que no sean homogéneos. Ya, gracias. Por eso que aquí ya nuestra definición de material directo y mano de obra directa y SIF ya no va a cobrar tanto sentido. Nosotros vamos a hablar de recursos. Este recurso se aplica en tal parte, este se aplica uniformemente y entonces va a ser agua, leche, madera, no va a ser MD modo SIF, por si acaso. Entonces, vamos a hacer nosotros el método de 4 pasos, ¿sí? Que nos parece a la mayor parte de los profesores que es más simple que el método que pone el libro, que es de 5 pasos. Entonces tenemos, primero, el balance del flujo físico. Después vamos a tener la matriz de coeficientes. Después vamos a tener la matriz de unidades equivalentes. Y al final vamos a tener... ¿Este método para qué es? Para costear una empresa que tenga productos por proceso. Perfecto. Y después no es matriz, me equivoqué. Después costeo de inventario. ¿Siempre se va a hacer así, profe? Siempre. Aquí sí que es mecánico, porque literal tu negocio funciona mecánico. Pues entonces, siempre en este orden. Y no puedo, por ejemplo, bueno, nosotros ya las próximas 3 clases solamente nos vamos a dedicar a hacer como más ejercicios de esto, pero dice, no, pero es que yo hago esto para el departamento 2 al mismo tiempo. No se puede. La secuencia física sigue que pase primero por el departamento 1, después por el 2, el 3 y así sucesivamente, lo mismo para el método de costeo.
Primero tengo que hacer balance del flujo físico para el departamento 1, después la matriz de coeficientes. Todo para el departamento 1, listo. Después voy por el paso 1, 2, 3, 4 para el departamento 2. Lo mismo para el 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente, mira. La empresa tiene las unidades que entraron al proceso productivo, unidades entrantes, más el inventario inicial de productos en proceso. Entonces esto lo vamos a llamar unidades por costear. Y eso debe ser igual a las unidades que salen buenas, más el inventario final de producto en proceso, más el daño, unidades dañadas. Que acuérdense que ese puede ser normal y anormal. Entonces, en el fondo, estas de acá son unidades costeadas. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que chequear es que si tú tenías 50.000, iniciaste 50.000 y tenías 10.000 más, entonces hay 60.000 unidades que deberían obtener valor. Y esas son que salieron 45.000 buenas, que quedaron 12.000 en proceso y te quedaron 3.000 dañadas. Y esas 3.000, una parte se las voy a asignar a las buenas y la otra la voy a llevar a pérdida. ¿Sí? Eso es lo primero. Después vamos a decir, mira, la matriz de coeficientes. Lo que vamos a colocar es, se coloca el porcentaje de consumo Profe, ¿qué era UE? unidades entrantes. ¿Y USB? Unidades salientes buenas. Profe, ¿se costea de dos formas distintas si hay productos dañados y productos no dañados? No, solamente unidades dañadas serían 0. De hecho, nosotros vamos a partir por un ejemplo que no tiene daño, para que sea más fácil la próxima clase. ¿Sí? Entonces, segundo paso es, digo ya, mira, tengo unas unidades que se terminaron, otras que avanzaron hasta el 30, otras hasta el 60, otras hasta el 90. Entonces, para el recurso 1 consumieron X, para el recurso 2 consumieron tanto, para el recurso 3, bla, 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 y ahí voy a poner los porcentajes o los coeficientes. ¿Sí? Después, entonces, el tercer paso es decir, bueno, multiplico el porcentaje de consumo por el número de unidades físicas. ¿Se entiende? Entonces lo que decíamos de las bebidas. Ah, tengo 2.000 bebidas que tienen la mitad del porcentaje. Listo, pues eso son 1.000 bebidas en unidades equivalentes. ¿Se entiende? Y al final, lo último que tengo que hacer es decir, voy a multiplicar el costo por unidad equivalente. Voy a poner aquí, unidad equivalente, por el número de unidades equivalentes. Le voy a poner. Y listo. Entonces, decir, mira, este me costó 30 en cuanto a envases, son 1.000. Me costó tanto en cuanto a líquido y son 2.000. Y así sucesivamente hasta que voy a decir, fíjense que aquí lo que estoy tratando de costear es una gran masa. Son 80.000 unidades terminadas, que me costaron entre todos los recursos 4 millones. Ah, ya, y estas son tantas en proceso que me costaron tanto. Y estas otras siguen en proceso, pero más avanzadas y me costaron tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, dice unidad entrante equivalente, ¿eso es UEQ? Unidades equivalentes nomás. Ah, ya. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, ¿ese porcentaje te lo dan? Sí, claro. Sí, todo eso lo vamos a dar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todos claros? Listo. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén bien. Profe, Franca. yo tengo una duda, pero con lo de recursos dicotómicos y homogéneos, que no me quedó muy claro.
Dicotómico es como el chasis del auto. O tiene el chasis o no tiene el chasis. O la rueda. O tiene rueda o no tiene rueda. No es como que tú le echaste la mitad de la rueda. No, Ya, no es que le pusiste la radio o no. O el manubrio, no. O lo tiene o no lo tiene nomás. Es todo o nada. ya. El ¿Y homogéneo es homogénea? la depreciación de la máquina. Ya, Mientras bacán. si avanzó el 20%, entonces le corresponde el 20% de la depreciación. Ya, perfecto. Profe, estos pasos tengo que hacerlos para cada uno de los como procesos de la línea productiva. Tal cual. Para Ya. cada. Gracias. No hay de qué. Chau, chau. Profe, Sofía, le quiero hacer una pregunta sobre un mail que usted me mandó, ¿ya? que no me quedó muy claro. Lo que pasa es que ya a mí el día de la prueba se me cortó la parte 1. Ajá. Y yo le mandé un desarrollo de la pregunta 14. Pregunta 14. ¿Ya? Que era la primera, que era como entre comillas de desarrollo en las alternativas de ¿Ya? la parte 1. Y usted me respondió diciéndome que yo me había hecho ajuste por el tema que se me había cortado web curso a las 11, Ajá. pero no me quedó muy claro si es que al final esa pregunta la consideró o no. Porque ahora que vi como mi prueba, el desarrollo estaba correcto, pero no sé si fue considerado. Una gran pregunta. A ver. Sí, es que tampoco entiendo mucho como del ajuste como